Muchas gracias a todas y a todos por asistir a este acto con el que vamos a conmemorar el 8 de marzo. Y nada, vamos a empezar el acto. Un año más llega el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. Nos junta en torno a este concepto que estamos pidiendo todos los días, que es la igualdad. Una igualdad real, que no terminamos de conseguir. Es una fecha para celebrar, para conmemorar y también para reivindicar. El 8 de marzo, más que nunca, es un día para hablar, por ejemplo, de la brecha salarial, ese fenómeno por el cual las mujeres cobramos menos que los hombres por hacer un mismo trabajo, que no es una utopía, que no es mentira, que son estadísticas y es realidad. Para hablar también, por ejemplo, de la jornada laboral multiplicada por 2, por 3, incluso por 4 o por 5 o por 1000 muchas veces, que nos obliga a las mujeres a realizar nuestra jornada laboral por la que cobramos un salario y después nos obliga también a realizar esta jornada doméstica, a realizar las actividades escolares con los menores, también nos obliga a acompañar a los niños y a las niñas a las actividades extraescolares, a cuidar de nuestros mayores, en fin, a todas esas cosas que hacemos, que estamos asumiendo una labor de cuidados sin recibir una remuneración económica a cambio, que sería lo justo. Es un día también para hablar de los techos de cristal. Por muy preparadas que estemos, por mucha experiencia que tengamos, seguimos sin conseguir llegar a esos puestos de responsabilidad. Nos quedamos a medias ahí sin poder alcanzar esos puestos de responsabilidad que están copados casi siempre por hombres. Es un día también para hablar, sobre todo, de violencia machista. Esa violencia que ejercen sobre las mujeres y las niñas en cualquiera de sus manifestaciones. Es la máxima expresión de la desigualdad. La máxima expresión de la desigualdad. Podría seguir haciendo referencia a múltiples desigualdades, pero vamos a ser también un poco positivos. Hemos avanzado mucho. Gracias a más de 40 años de lucha feminista, de lucha sindical, pues hemos conseguido muchos avances. La subida del salario mínimo, por ejemplo, nos beneficia mucho a las mujeres, porque evidentemente, como éramos las que menores salarios cobrábamos, pues al subir el salario mínimo, pues recortamos un poco la brecha salarial. Pues nos ha ayudado un poco. La reforma laboral ha mejorado la contratación, porque también éramos las que teníamos los peores contratos. Por tanto, con la reforma laboral también hemos mejorado nuestras condiciones laborales. Con la negociación de los planes de igualdad en las empresas hemos conseguido también mejorar la vida laboral de muchas mujeres. Desde Comisiones Obreras vamos a seguir negociando los planes de igualdad en todas las empresas porque queremos las mismas condiciones y mejores condiciones para las mujeres. Mejores condiciones que las que tenemos en muchas empresas y, sobre todo, una igualdad de condiciones que ahora mismo no tenemos. El feminismo ha sido un avance enorme, y ha sido una lucha de muchas mujeres que nos han precedido. Por tanto, tengamos claro que estos discursos negacionistas que se están poniendo de moda, que nuestros amigos del partido Vox siguen negando la violencia, siguen negando la desigualdad, siguen negando la brecha de género con frases absurdas y con motivos absurdos, porque realmente hay estadísticas y hay datos que confirman que es realidad, pues vamos a seguir luchando, que no les quepa ninguna duda. Vamos a seguir luchando por no dar ni un paso atrás, por no perder ninguno de los avances que hemos conseguido. Y sobre todo, el 8 de marzo, sábado, aquí en Toledo, a las 12 de la mañana, todas y todos a la calle, a gritar y a luchar por nuestros derechos y para conseguir una igualdad real. Así que, sin más, os dejo con Rosario, que es nuestra secretaria regional de Mujeres e Igualdad, y que después nos presentará a nuestras invitadas. Muchas gracias.
Bueno, lo primero, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a este llamamiento, a esta presentación de este libro fundamental. Gracias también a las comisiones obreras de Toledo por acompañarnos esta tarde, por su acompañamiento y su complicidad cada vez que realizamos alguna actividad o algún acto en la provincia, y por supuesto también a las 3 magistradas que hoy nos acompañan esta tarde para la presentación de este libro, que es absolutamente maravilloso y necesario, pero también es tremendamente brutal y terrible. No sé si alguna y alguno de vosotros lo habéis leído, pero desde luego yo ahora mismo estoy hablando de él y me estremezco, ¿no? Se me ponen los pelos de punta. Esta tarde lo conoceremos en profundidad. Además, al final del acto también tendréis ahí libros a vuestra disposición y podremos hacer también la firma de libros con ellas. Este acto, como bien ha comentado Maite, está enmarcada en las actividades que realizamos en el 8 de marzo y que, como bien ha dicho, para comisiones obreras de Castilla-La Mancha, de Toledo y de toda la región son absolutamente fundamentales. Lo hacemos prácticamente cuando nadie salía a las calles a reivindicar, y como dicen muchas veces nuestros mayores, ¿no? Desde hace prácticamente 50 años salíamos a las calles cuando nos juntábamos entre 10 y 20 personas, y está aquí justamente además Antonia Arrogante, que puede dar fe de ello. Menos mal que eso, por suerte, sí que ha cambiado. Es verdad que ahora tenemos algo más de visibilidad, pero estamos en momentos también muy convulsos y muy delicados. El 8 de marzo nació hace ya casi 200 años, cuando empezaron las primeras reivindicaciones, precisamente por mujeres que se plantaron por las mismas cuestiones que reivindicamos en este momento. Se plantaban en esa revolución industrial de Nueva York, precisamente reivindicando esa explotación laboral que sufrían las mujeres, esa precariedad que sufrían y esa falta de derechos políticos. Sin embargo, no se reconoció oficialmente el Día Internacional de las Mujeres o de las Mujeres Trabajadoras, de la mujer trabajadora, como se reconocía en un principio. Justamente este año, este 2025, se van a cumplir 50 años de ese hecho. Se produjo en 1975. Creo que no soy yo muy partidaria de esto de las conmemoraciones así redondas, pero el hecho de que sea esas bodas de oro, pues la verdad que es significativo y lo quería señalar. Entonces vemos cómo pasan las décadas, pasan los años, décadas, incluso los siglos, y las reivindicaciones siguen siendo las mismas, como ha comentado Maite. Es un poco descorazonador, ¿no? Y es verdad que hay avances, pero las brechas salariales se siguen manteniendo, son persistentes. También las brechas de representación, esos órganos de decisión en las que están mayoritariamente copadas por hombres y masculinizadas, esos techos de cristal que deberían incluso llamarse de platino, porque son prácticamente irrompibles, esos suelos pegajosos, las segregaciones laborales que siempre y casualmente nos dejan a las mujeres en puestos, nos segregan en puestos de trabajo con peores condiciones, peores salarios, una falta total de corresponsabilidad, que casualmente también esas cargas de trabajo que asumen las familias recaen de manera muy mayoritaria y de manera histórica en las mujeres. Parece como que fuera algo que les corresponde, que nos corresponde, simplemente por el hecho de haber nacido mujeres. Pero también cuestiones más graves, ¿no?, que venimos sufriendo y de las que hoy vamos a hablar, como esas violencias que sufrimos en forma de abusos, de acosos, de violencias machistas, de violencias de género, y hoy hablaremos de ellas. Esas violencias machistas que deberíamos combatir como sociedad con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, herramientas sociales, culturales, políticas, económicas, pero que, a pesar de que los últimos años, de que ha habido avance en los últimos años, también estamos notando un retroceso importante. Estamos viendo cómo en algunos espacios y partidos políticos, que todas y todos tenemos en la cabeza, cuestionan de una manera absolutamente grotesca, con discursos totalmente vacíos de contenido, infantilizados muchas veces, manipulando los datos o incluso tergiversando la realidad y haciendo que nos cuestionemos o que se cuestionen las personas temas tan importantes y tan fundamentales como la violencia, ¿no?, como la violencia de género. Por eso es importante
que estemos y que reivindiquemos cada día más, que no nos vengamos abajo, que no dejemos de luchar y de reivindicar estas cuestiones. Esos discursos de los que hablamos, que están completamente manipulados, esas realidades tergiversadas, tienen un problema muy importante, y es que tienen un calado muy profundo, especialmente en la gente más joven, y eso tiene un problema muy grande, al que se suma otro que tenemos al otro lado del océano y que no es menos peligroso y que parece que por estar a miles de kilómetros no nos va a afectar, y realmente nos afecta y de lleno. De hecho, está totalmente empeñado en que nos afecte. Es esa ola trumpista, esa tremenda ola que nos está arrollando con esa línea de políticas que Trump denomina revolución del sentido común, y que no es más que el acoso y derribo a las políticas de igualdad, de inclusión y de diversidad. Ojo a esto, porque estamos ante un ataque a derechos que ya teníamos total y absolutamente consolidados, y sin embargo a día de hoy están tiritando. De hecho, los está eliminando absolutamente de un plumazo, y estamos hablando de derechos humanos de las personas, pues eso, que ya las teníamos conquistadas. Tan delicada es la situación que hay empresas que ya están huyendo de sus programas de diversidad que tenían completamente implantados, programas de diversidad, de equidad y de inclusión, como por ejemplo empresas que voy a nombrar como Amazon, Meta, Walmart, McDonald's. Todas estas empresas ya están retirando esos programas, y es algo que no se vaya a quedar en Estados Unidos. De hecho, ya lo estamos viendo también en España. Y están llegando las primeras empresas que están reculando en derechos de diversidad, como por ejemplo, conocíamos hace 2 o 3 días el caso de Iberdrola, que esta semana ha retirado su contenido en una entrada que tenía del orgullo LGTBI del año pasado. Bueno, pues la ha retirado, y cuando se ha contactado con la empresa para preguntar por qué ha hecho esto, hablan de reordenación de contenidos. El caso es que hay una reordenación de contenidos absolutamente en todo, muy peligrosa para los derechos de las personas más vulnerables, y entre ellos los de las mujeres. Por eso es importantísimo que no lo dejemos parar hoy. Y además no quiero restar más tiempo, porque el acto no se puede extender más allá de las 6:45, porque después hay otra presentación de otro libro. Quiero hacer un llamamiento, como cada año hago, a la ciudadanía castellano-manchega, para que todas las personas de Castilla-La Mancha salgan a la calle a reivindicar esos derechos, que participen y sean activos en los actos, en las actividades, en las manifestaciones, en las reivindicaciones de todas las provincias, porque en este momento estamos perdiendo el relato, nos están empezando a comer el terreno, estamos empezando a perder derechos, y no puede ser, no podemos dar lugar a que nos quiten esos derechos fundamentales que en este momento están completamente amenazados, y especialmente, como he dicho, los de las mujeres y los de las personas más vulnerables. Así que este año, más que nunca, pedimos más feminismo, más igualdad, más democracia, más derechos y más sindicalismo. Y ya, bueno, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que estáis aquí con nosotras esta tarde, a las compañeras, a Maite, y bueno, sin más, pues pasamos un poco al acto de presentación del acto, que yo creo que es lo que nos ha traído aquí y de lo que estamos todas impacientes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Si quieres, os presento un poco, un minuto, y te paso la palabra, como ¿vale? quieras. Venga. Mira, os voy a hablar un minuto sobre el libro, ¿no?, de Hijas del Miedo, que es un libro con 19 relatos tremendamente impactantes. Las personas que lo hayáis leído lo conoceréis. Y detrás, o sea, son impactantes precisamente por la verdad que recoge y que hay detrás de cada una de ellos. La verdad, la realidad y la violencia. Agradecer a todas las compañeras de la Asociación de Mujeres Juezas de España que han participado directa o indirectamente en este libro, en esa radiografía de la realidad de la violencia machista que tanto nos cuesta visibilizar y que tanto nos cuesta proteger, y más en los últimos tiempos, como estamos viendo según se están llevando a cabo estos movimientos. Y además lo hacéis, visibilizáis y sacáis a la luz, habéis puesto blanco sobre negro, precisamente, o sea, al revés, negro sobre blanco, con mucha sensibilidad, con mucha verdad y con mucha conciencia, todas estas cuestiones. Violencias que además, como siempre digo, ¿no?, se producen justamente donde más seguras y donde más cómodas nos deberíamos de sentir, que es en nuestro propio hogar, entre nuestra propia familia, nuestros propios parejas, hijos,
padres. Bueno, así que bueno, estamos aquí para que nos contéis, para que nos hagan reflexionar, para abrir debate y que podamos participar. Queremos que sea un acto activo en el que podamos participar todas y todos y visibilizar, como digo, esos casos que ellas nos van a contar en sus relatos de violencia sobre mujeres, niñas y niños. Agradeceros a todas y personalizándolo en vosotras tres que estáis aquí esta tarde, a Ana, a María y a Nuria, que son las que hoy nos acompañáis y que defendéis la justicia y a las víctimas de violencia no solo en vuestras salas y en vuestros tribunales, sino que lo hacéis también de otras maneras, una manera diferente como es esta, llevando a la calle estos relatos, haciéndonos realidad y haciéndonos conocer y siendo partícipes de lo durísima y lo real que puede llegar a ser esta violencia que se da en los hogares y que queda puertas adentro. Así que, bueno, hoy tenemos aquí, os presento así muy por encima, Ana Fernández Valentí, que es magistrada del Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles. Ella tiene su relato, se llama Confidencias, ahora que nos contarán ellas un poquito. A María Gavilán Rubio, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Arganda del Rey, con su relato Cosas que nunca te dije. Y tenemos también a Nuria Pina Barrajón, a la que le voy a dar la palabra y ella va a ser un poco la conductora de todo el acto. Ella no tiene relato en el libro, pero sí que es coordinadora del proyecto y además y partícipe de las actividades. En principio iba a venir Cira, pero justamente, bueno, me gustaría hacer una mención precisamente por hacer mención a ese reconocimiento que habéis recibido justamente esta mañana. Cira hubiera estado aquí, pero esta mañana les han otorgado un reconocimiento desde el Ayuntamiento de Getafe por el libro. Entonces, bueno, pues agradecer eso y hacer visible ese reconocimiento del Ayuntamiento de Madrid y de todos los ayuntamientos que os lo deberían de dar, porque el libro es absolutamente maravilloso. Yo os lo recomiendo y, bueno, lo tenéis ahí a la vuelta. Y ahora sí que ya te dejo la palabra a ti, Nuria, y muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias a Comisiones Obreras por la oportunidad de venir a este sitio maravilloso que hemos subido a la cafetería. No podíamos creer lo bonito que es Toledo. Yo soy toledana, pero ya lo sabía, pero vamos, cada vez que vengo me enamoro más de esta ciudad. El libro, la asociación. Nosotras, bueno, como han dicho, somos una asociación feminista de mujeres juezas. No solo está compuesta por juezas y por jueces, que también tenemos chicos, sino que también tenemos colaboradoras y colaboradores, pues tenemos policías, psicólogos, psicólogas, abogadas, procuradoras, pues bueno, pues gente del ámbito de la justicia. Y realmente esta asociación a lo que nos dedicamos es a muchas actividades. Entre ellas, por ejemplo, se ha acogido voy a decirlo por encima porque tenemos muchas, se ha acogido a las juezas, a una serie de juezas afganas. Cuando en Afganistán tuvieron que salir corriendo, pues hemos acogido a familias afganas. Aquí en España se les ha ayudado y se les está ayudando económicamente y dando un apoyo. Tenemos actividades en cuanto, por ejemplo, con las jornaleras de Huelva vamos a hacer una actividad este verano porque hay muchas mujeres que están embarazadas y están en una situación horrible cogiendo la fresa en Huelva y en unas condiciones de semiesclavitud. Tenemos actividades, por ejemplo, la que llevamos en Móstoles, que ella es nuestra coordinadora, que se llama Educando en Justicia Igualitaria, y junto con el Ayuntamiento de Móstoles tenemos un programa con los institutos en los que acercamos la justicia a las jóvenes y a los jóvenes, les llevamos a los juzgados, se les habla de violencia de género, de violencia sexual, de acoso laboral y sexual, y luego desde el punto de vista laboral, que Ana es magistrada de lo social, yo también soy magistrada de lo social, y de igualdad. Y tenemos muy buena acogida y de hecho cada año tenemos más institutos apuntados. Y entre nuestras actividades está el club de lectura. Y ahora voy ya a lo del libro para no enrollarme mucho. Tenemos un club de lectura todos los jueves de una vez al mes. Nos juntamos y bueno, pues elegimos un libro. Entonces el año pasado
ellas se juntaron, yo es verdad que me da mucha pena que ese jueves no estuve, y empezaron a pensar que podían ellas escribir un libro, porque como os podéis imaginar, nuestra vida no da no solo para un libro, para volúmenes enteros. Entonces, bueno, pues lo pensaron, y entre juezas y fiscalas, que también hay 3, me parece que son 3 las fiscalas que hay, escribieron cada una un relato, y aquí los tenemos los relatos. El prólogo, para quien no lo habéis leído, y os animo a que lo adquiráis, está escrito por Raquel Orantes, por la hija de Ana Orantes. Es precioso. También os tengo que avisar que nada más empezar a leer vais a empezar a llorar, entonces hay que ir con un montón de clines, pero bueno, poco a poco se pueden ir leyendo. Lo que sacamos del libro, de la venta del libro, va para, en principio, asociaciones de violencia de género. Ahora lo vamos a repartir, porque es verdad que no pensábamos vender tanto, pero estamos vendiendo un montón, y ahora estamos con la asociación Yo Sí Te Creo, pero se va íntegro para asociaciones que luchan contra la violencia de género. Les voy a dar la palabra a mis compañeras, porque son ellas las que han escrito los relatos. Vamos primero con María, ¿parece? Su relato es sobrecogedor, y bueno, sin más os dejo con ella y os cuenta sobre su relato. Pues muchas gracias, Nuria. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer estar aquí hoy en esta preciosa tierra que tenéis en Toledo, y quería empezar, como no puede ser de otra manera, dando las gracias a las comisiones obreras, en primer lugar, y por lo que nos toca, por habernos invitado y abrirnos las puertas de su casa para venir aquí, y por siempre tener una continua y fluida sinergia. No es la primera vez que AMGE colabora con comisiones obreras. Por nuestra naturaleza estamos predestinados a encontrarnos y predestinadas a encontrarnos. Pero es un placer que continúen esas sinergias y que sigan también involucradas en esta nuestra lucha de todas y de todos, ¿no? Y también gracias por el trabajo que, fuera de lo que es esta parte de nuestro libro, con toda la clase obrera, y sobre todo y especialmente trabajadora, las mujeres trabajadoras, que es una lucha que viene de años, y que por desgracia sigue siendo tan necesaria. Y tan necesaria porque, como tenemos muy cerca el 8 de marzo, han empezado la presentación, ¿no?, aludiendo al tema de la violencia. Y claro, aunque es un tema en el que hemos trabajado todas un montón, cuando van hablando, pues te vas acordando y asociando ideas de cosas que te han pasado, ¿no? Recordaba lo del 8 de marzo, que es verdad que hace 50 años, y que también tampoco me gusta festejar las cifras redondas. Pero bueno, es el color morado porque eran unas trabajadoras de una empresa textil, y precisamente cuando las quemaron, las prendas que había tendidas estaban teñidas de morado, de ahí que venga lo del color, ¿no? Y ha pasado este tiempo y las mujeres seguimos siendo explotadas. Seguimos siendo explotadas en nuestros trabajos, y seguimos siendo explotadas fuera de nuestros trabajos, porque es tan necesario este día, porque no solamente es conciliación, es que viene mucho más allá, es corresponsabilidad. Es que empecemos a asumir que esto, en los cuidados, en la casa, es algo de todos y de todas, y que esas mujeres siguen con esa doble jornada, y por eso tanta incidencia en el ámbito laboral. Y esa desigualdad es lo que hace que sigan subordinadas a los hombres, y no haya una igualdad real y efectiva mientras no se solucione la brecha salarial, la corresponsabilidad, y no solamente la conciliación, que también. Y luego también me acordaba, por desgracia, de que cómo ha pasado el tiempo y seguimos pasando, y sigue pasando, la violencia sigue existiendo. Una prueba es este libro. Yo soy, no puedo decir ya que tan joven, pero bueno, voy a cumplir 45, y en esta época sigue existiendo una violencia atroz, y yo diría que hay un repunte, ¿no? Más que un repunte, yo creo que por lo menos ahora se visibiliza, se denuncia con menos miedo, y de ahí el aumento de casos. Pero lo que me preocupa sobre todo, y sin ninguna duda, es la cifra oscura. O sea, aquí nosotros se denuncia la punta del iceberg. El problema aquí es la cifra oscura, las que no denuncian. Y tenemos que hacer mucho trabajo, y ahora lo enlazaré con el libro, para que se produzcan las denuncias. Pero decía que ha pasado el tiempo y se sigue cuestionando a las mujeres que denuncian. Porque yo recuerdo, no hace tanto tiempo, hará a lo mejor 10 años, 12, en un destino que estuve, que era un pueblo pequeño,
Un señor había matado a su pareja a patadas. La mató a patadas, una patada en la cabeza hizo que falleciera, de la peor de las maneras. No me acuerdo todo lo que la rompió dentro de la cabeza, pero la mujer falleció. Y todavía en ese pueblo, todavía en esa cafetería, yo escuché decir, es que Concha la mató a patadas, voy a insistir, la mató. Es que Concha, ¿qué? Entonces, a día de hoy, todavía hay muchos y muchas es que Concha, porque además el es que Concha vino por parte de una mujer. Entonces, en los mundos rurales el problema sigue estando ahí y todavía quedan muchas mentes que transformar y todavía queda mucha gente de que se dé cuenta que el problema sigue existiendo, porque a día de hoy nos están matando todavía. Y no hay que irse muy lejos. Ya ha hablado de las políticas de Trump y todo el tema que hay en América, que es absolutamente espeluznante, pero es que pensar que en Afganistán las niñas no pueden ir al colegio. Y aquí seguimos, la comunidad internacional permanece impertérrita. Esas niñas no están yendo al colegio. Pensar en las niñas iraníes y pensar lo que pasó hace poco, Mujer, Vida y Libertad, que os recomiendo ese libro, es magnífico, después de que leáis este, claro, pero es un libro magnífico de Marjan Satrapi, lo coordina, que es la que escribió precisamente el que le han dado el premio Princesa de Asturias este año, de una forma majestuosa, y explica todo el problema que tienen en Irán las mujeres. Entonces, con esto quiero decir que sigue siendo muy necesario. Como dice Nuria, nuestra idea surgió en ese entonces, yo estaba en la coordinadora de ANGE y surgió en un club de lectura. Surgió la idea de escribir y de paso ayudar. Y además ayudar no solamente con relatos, que son relatos duros, como bien ha dicho Nuria, y yo os recomiendo, yo escribí mi relato, yo cuando escribí mi relato lloré muchísimo, porque bueno, está basado versionando historias que hemos vivido, y historias, imagino que a todas y cada una de nosotras nos han marcado. Entonces a mí mis historias, porque no es, ya digo que son versiones, son muchas historias, me marcaron todas y cada una de ellas, y para mí fue remover sentimientos que tienes ahí, que en ocasiones, pues por la figura de lo que es la jueza, ¿no?, tienes que transmitir pues una serenidad cuando estás en tu trabajo, y una imparcialidad. Pero yo quería con el relato acercar también, y todas también ha sido la línea que hemos seguido, las 16 juezas y 3 fiscalas que hemos escrito este libro, acercar un poco la figura de la justicia también a la ciudadanía, porque a veces parece, el otro día no me acuerdo quién me dijo que ellos cuando piensan en un juez o una jueza piensan en un hombre mayor y enfadado. Entonces se trata un poco de que vean, y claro, la prensa con hechos que han ido pasando y tal no ayuda mucho. Esto no es así. O sea, no todos los jueces son aquellos que salen en las noticias con unos interrogatorios terribles, no es así. O sea, hay muchos y muchas profesionales que estamos detrás, y queríamos acercar esa figura de muchos y muchas profesionales que trabajamos impartiendo justicia y que sentimos empatía con las víctimas, y que eso no es contrario a la imparcialidad, que es un poco por donde viene mi relato. Mi relato se llama Cosas que nunca te dije, y es una carta que escribo a una víctima, no una carta, le estoy contando cosas a una víctima que nunca la dije, de cómo yo viví su experiencia, que ya digo que en realidad es una suma de casos, ¿no? Y cómo yo me esfuerzo mucho en que se entienda, porque parece que hay sectores donde hablas de ser feminista y jueza y les parece aquello una aberración, cuando ningún juez o jueza puede no ser feminista, porque sería contrario a la igualdad, que es un valor superior del ordenamiento jurídico y a todo el ordenamiento internacional de los países de los que formamos parte y el que no podemos salir, entre ellos la Unión Europea. Entonces, con la idea que yo tuve y que tuvieron el resto de nuestras compañeras, porque era un hilo conductor, en todos los capítulos hay una jueza, también hay fiscala, también hay otros operadores jurídicos, pero en todos hay una jueza y hay una víctima, porque son distintas formas de violencia. Entonces tratamos de mostrar que hay otra forma de hacer justicia, que hay muchas y muchos compañeros y compañeras que estamos en esa línea, porque los jueces y las juezas no venimos de Marte. Entonces hay el mismo machismo que pueda haber en la sociedad, pero poco a poco trabajamos en ello, y desde luego yo quiero mandar un mensaje muy positivo, porque las cosas están cambiando, y por eso te digo es que este libro está aquí, ¿vale? Por otra parte, en mi capítulo yo he hablado de una forma de violencia, como podía haber hablado de otras muchas, porque me he quedado con ganas de hablar de otras, pero no me llegaba el espacio. Entonces yo he hablado de violencia sexual hacia una niña,
Y también lo he añadido con la violencia sexual y la explotación sexual que se está produciendo a través de las nuevas tecnologías, a través de esas nuevas plataformas que son un tipo de proxenetismo que podemos llamar 2.0, en el que además es bastante más lucrativo que la prostitución que hay fuera. ¿Por qué? Porque al ser por la vía virtual llega a un mayor número de personas. Son innumerables el número de páginas que ahora existen, y bajo esa apariencia de creadores de contenido, gestor de cuentas, estamos escondiendo una nomenclatura de cosas tan básicas como mujeres prostituidas y proxenetas. Lo que pasa es que ahora se le da otra denominación, amén de otros delitos, por lo que yo espero que le importen más al Estado y a que acaben al final entrando como delitos contra la hacienda pública, porque claro, los creadores y creadoras de contenido no les encanta declarar lo que ganan. Entonces, pues ahí nos encontramos con otra brecha por la que puede que nos hagan más caso, casi que por el fulminante ataque a los derechos humanos que supone la explotación sexual. Porque esto es como decir que en la prostitución están ahí porque quieren nada más lejos de la realidad, porque cuando hablamos de necesidad, una cosa es la voluntad y otra es el consentimiento. Entonces, eso es un eje que hay que tratar, y detrás de esto yo he tenido causas relativas a estas nuevas formas de explotación sexual, y todas las chicas que he tenido declarando, porque claro, son chicas las víctimas, que he tenido declarando en mi juzgado, están cortadas un poquito, en cierta forma, por el mismo patrón. Son hijas de la precariedad. Entonces, esto en las familias que no tienen precariedad económica, en las que hay una salida, no suceden estas cosas, porque es más fácil que no caigan en estas cuestiones. Y son hijas de la precariedad. Todas venían de familias desestructuradas y de precariedad económica. Entonces, eso es algo con lo que tenemos que luchar. Y entrar en esas páginas o en esas plataformas o ver pornografía nos hace cómplices a todos y a todas. Entonces, bueno, yo siempre tiro una lanza al legislador para ver si alguna vez, en algún momento, va a regular estas páginas. Como podréis ver, en algunos países se ha intentado todo, porque además no solamente hay esto, hay explotación sexual de menores, porque claro, tú con tachar y decir, hombre, ese mayor de 18 años podría faltar. Me diréis la verificación que se puede hacer. Entonces, si se deja operar a este tipo de plataformas, tendremos que pensar que se pueda controlar o garantizar que se está controlando, que no hay explotación sexual detrás de ello. Y creo que por hoy, pues mucho camino nos queda por hacer. Y por otra parte, también hablo de violencia sexual a una niña, en casos que nos siguen pasando, en los que llegan las niñas, claro, y como vienen, no se sienten víctimas, y siendo una niña dices que es mi novio. Una niña de 13 y un señor de 40 y tantos. Entonces, aquí ya nos metemos con el tema del mito del amor romántico. Explícale tú a la niña que esa persona no es su novio o novia, que tiene otra serie de intereses. Y luego, además, al final también trato algo que es real, que es el impacto que la violencia sexual tiene sobre la infancia. Ese despertar sexual abrupto hace que las víctimas las marque de por vida. De hecho, os diría que un 90%, yo me dedico a la trata de seres humanos de lleno, soy experta en esta materia y además trabajo este tema en la cooperación internacional. He estado en muchísimos países formando a jueces, juezas, fiscales, fuerzas y cuerpo de seguridad, y os diré que siempre te vienes a encontrar un poco lo mismo, ¿no? La necesidad económica, lo que os decía, una idea del amor romántico. Y es que al final te das cuenta que con la violencia sexual las víctimas, muchas de las mujeres que están siendo prostituidas, o que son lo que la gente llama prostitutas, yo siempre digo mujeres prostituidas, han sufrido ya agresiones sexuales previamente, cuando eran pequeñas, en la infancia. Ese despertar sexual adulto les afecta bastante. Entonces, el trauma les lleva, pues ya veréis, no quiero tampoco hacer spoiler de mi capítulo, pues a que luego pase lo que pasa y en un futuro se encuentren como se puedan encontrar, que eso lo cuento en el capítulo. Estaba a punto de decirlo, pero he dicho, menos mal que me he dado cuenta, que si no hago spoiler. Ese es mi capítulo, pero hay otros capítulos que yo cuando leí, en la siguiente pauta de la lectura del libro es que no lo leáis por las noches. Yo soy muy lectora, me encanta leer, y a mí me gusta leer por la noche antes de irme a la cama, ese ratito que estás ahí en la cama con la luz, tranquila, en paz, en calma.
con mis gatas, porque en mi casa somos chicas, mis gatas y yo, ese rato de paz y de calma, cuando me leí el libro, la verdad es que no era tanto, porque pues fijaros que yo soy magistrada, yo además estoy en un órgano de instrucción, los fines de semana que estoy de guardia hago la violencia, no soy juzgado de violencia sobre la mujer, pero los fines de semana, como el de violencia no actúa, soy yo la que actúa, aunque están juzgados en mi trayectoria profesional de violencia. He visto muchas cosas trabajando, muchas y muy terribles, pero es que el libro no dejaba de sorprenderme, y es que lloraba, incluso llamaba a la compañera que lo había escrito en algún capítulo para preguntarle, claro, qué es ficción, qué es realidad, qué pasó, y la verdad es que deja sin palabras. Se me viene a la cabeza el relato de Cira, precisamente, Una mirada gélida, que es un relato que no deja indiferente a nadie. No puedo hacer spoiler tampoco, pero es un caso bastante grave. Y bueno, no todos ellos tienen final feliz, pero el libro en sí es un final feliz, y el final feliz es que estamos avanzando, ¿vale? Otro relato especialmente conmovedor es el de la compañera Lara Esteve, que no me acuerdo el nombre que tenía el de Lara, el relato. Es que además, como no pusimos en el índice, el relato de Lara Esteve también es maravilloso, y además habla de una parte muy importante. La fuerza de lo invisible. La fuerza de lo invisible. Él hace una parte que para mí es importante, que es el tema del interrogatorio de las víctimas, ¿no? Que es algo que habéis visto en las noticias últimamente, ¿no? Que parece que nos deja en mal lugar, que no todo el mundo lo hacemos igual. La importancia cuando hablas con los niños y niñas, ¿no? Yo también cuando leí me sentí identificada y me gustó ver que eso que haces tú, Me Too, pero para bien, ¿no? Positivo. Yo también me siento a la altura de los niños y las niñas, porque pienso que si yo estoy arriba y ellos están abajo, aparte yo me quito la toga, ¿no? Me quito la toga, y cuando tengo que hablar con ellos, ya sea por tema de divorcios y familias, o ya sea por temas en los que los niños y las niñas son víctimas, yo me siento a su altura para que me vean de cerca, me puedan oír, podamos gesticular, y podamos, siempre que sean edades en las que no lo haga con psicólogo, que siempre que no, yo dejo intervenir a los profesionales, pero a veces, o por la propia guardia o por la situación que sea, que no haya psicólogo disponible y tengas que hacerlo tú, yo siempre me pongo a su altura. Y entonces, en este relato, aparte del relato en sí, que me parece precioso, y tiene un final que me parece lo máximo, el de lo invisible, tiene una parte que habla de los interrogatorios con la menor que me gustó bastante, y por eso os digo que yo ahí veo esperanza, que veo que se transmite a las víctimas otra forma de verlo, ¿no? Y quería pues transmitir eso, que la violencia de género existe, que cambiamos mucho, va a seguir existiendo, que la desigualdad genera violencia, pero que hay esperanza, y que estamos trabajando mucho en ello, muchas y muchos, y que hay otra forma de ver las cosas. Y para concluir, como está el 8 de marzo tan cerca, no puedo nunca acabar sin decir que viva la lucha de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Madre mía, es que esta mujer, entre el relato y ella, a mí, vamos, me encanta escucharla. Fíjate, pues al hilo, ahora te doy la palabra, Ana, pero es verdad que al hilo de tu relato, no me había acordado. Yo también he sido jueza de primera instancia de instrucción, y por pueblos, y entonces hace violencia y un montón de guardias, y me acuerdo en Molina de Aragón, tuve a una chica de 14 años, su novio tenía 28, 29, absolutamente enamorada, no podía vivir sin él, lloraba, le había mandado fotos desnuda en todas las posturas, y quien denunció fue uno de los profesores. Vino con los padres, ella estaba enamoradísima, llorando como una magdalena. Yo hasta llegué a dudar un poquito de si estaba haciendo bien, porque yo decía, no sé, era tanto amor lo que había, o lo que ella expresaba, que bueno, él fue a prisión preventiva, bueno, hubo ahí pues el tema de violencia, y yo me quedé un poquito con cargo de conciencia, porque yo decía, yo me imaginaba a mí yo de 14 años, y yo decía, pues yo cuando estaba enamorada, si me llegan a quitar a mi chico y le meten en prisión, y qué crueldad. Y es verdad que me lo estuve planteando, pero a la semana vino con su madre y vino a contar unas barbaridades que le había hecho
que aquello ya subió a agresión sexual a lo máximo, ya la violencia de género era como por una parte y por otra parte, y es verdad que aquello me llamó muchísimo la atención, porque cuando tú lo estás viviendo, lo estás haciendo, aunque es verdad que eres jueza, también eres persona, y entonces te planteas, ¿estoy haciendo bien? ¿No estoy haciendo bien? A lo mejor aquí me estoy colando, esto es un pueblo pequeño, a lo mejor aquí las costumbres son otras, o yo lo veo así porque estoy obsesionada con la igualdad y la justicia, pero es verdad que se dan muchas situaciones que luego leyendo el libro van saliendo y te van saliendo además, de dentro y te vas acordando. He olvidado añadir un tema que me parecía interesante, que lo trata también en el libro, que es la culpa de las madres. Bueno. Mi víctima, en este caso, además, ahora que dices que la madre la acompañaba, mi víctima, además, de las historias versionadas, yo recuerdo esa madre que no paraba de llorar y que piensa que la culpa de todo lo que ha pasado ha sido de ella por estar trabajando todo el día y no haberse podido dar cuenta. Entonces, esa culpa de las madres es otro tema también a tener en cuenta, pero no puedo acaparar. A la madre no, a la madre en mi caso, el padre del que estaba divorciada le echaba la culpa porque decía que la niña tenía el síndrome del emperador por culpa de la madre, o sea que esa madre era la culpable de lo que a la niña le estaba pasando. O sea que, bueno, voy a dar la palabra a mi compañera Ana Fernández. Su relato es muy bonito, se llama Confidencias y le dejo a ella que os cuente sobre ello. Bueno, buenas tardes, agradecimientos que han dado mis antecesoras, pero que hago también y comparto a Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, de Toledo, y la cooperación de la Biblioteca Pública de Toledo, que nos facilita o ha facilitado a Comisiones este espacio, y a ellas que nos han invitado para presentaros nuestro libro. Y agradeceros a todas y todos vosotros vuestra presencia para interesaros por este libro de Hijas del Miedo. Hijas del Miedo es el título de uno de los relatos. Es un relato también estremecedor, como creo que son la mayoría de los relatos de mis compañeras. Son relatos que se dividieron entre la mirada de la infancia, importantísima, esa especie de culpa que tenemos por lo que llevamos puesto, es otro grupo de relatos. También está el grupo de relatos de las que siguen, entre los que se encuentra el mío de Confidencias, y finalmente las que ya no están, que es muy doloroso. Entonces, respecto de Confidencias, pues sí, soy jueza y mi jurisdicción en la única que puedo estar es la jurisdicción social. A mí me gusta hacer referencia siempre que vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Y estar en un juzgado social a mí me enorgullece, porque nos ocupamos de todos los temas sociales que nos afectan a toda la ciudadanía, como no a la mitad de la ciudadanía, que somos mujeres. Deciros que Confidencias es difícil porque en un juzgado social no es normal tener supuestos de violencia de género. Vienen un poco... Me refiero a violencia de género como tal, entendida en la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, aquella que se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer y porque recibe violencia por parte de su pareja o expareja, o siempre que haya tenido alguna relación sentimental. En este caso eso no lo vemos en los juzgados de lo social, y es más, el legislador ha sido tardío al incorporarlo a la ley, el Estatuto de los Trabajadores, para facilitar, por ejemplo, supuestos de conciliación o de corresponsabilidad, etcétera. Ha sido muy tarde cuando lo ha incorporado. En este caso, el relato es de una mujer que fue víctima de violencia de género. Es cuestión que conocemos en los juzgados de lo social como es una prestación de viudedad. Y la forma del relato, ¿por qué Confidencias? Porque yo no he querido transmitir una desafección hacia la justicia, porque soy una enamorada de mi trabajo y me gusta mucho la justicia y creo en ella.
Pero es verdad que en la justicia sé que nos quedamos cortos. Es difícil muchas veces escuchar a las partes en un juicio, solo intervienen los abogados. Y en este juicio en concreto, como en otros que veréis también de compañeras del juzgado de lo social, pues la mujer solicitante de la prestación no habla, no participa, pero se detecta el sufrimiento de recordar esa violencia que sufrió. Y entonces transformé un poco el relato en esas confidencias que son cartas, que es correspondencia que hace la mujer protagonista de mi relato con una amiga, porque creo que necesitamos también esas redes que nos sujetan, que nos apoyan, que nos sostienen, y ese desahogo que solo podemos hacer integral con una persona con la que hemos logrado tener intimidad. Al juez, pues los jueces, juezas, no dejamos que se nos diga todo eso en un acto de juicio, porque no podríamos nunca acabar un juicio si no. Os animo a leer los relatos de Hijas del Miedo. Hay relatos sobre la adolescencia que son también, aparte del de María, muy impactantes, y relatos de mujeres que son las que viven fundamentalmente en la marginalidad, y que realmente cuando comprueban que ya no están, pues mis compañeras se han sentido estremecidas, ¿no?, con ese relato de miedos o los del abismo, etcétera. Por mi parte eso es todo, porque nos encantaría oíros y escucharos. Y ya dejo la palabra a Nuria, que lo pueda dirigir, o a Rosario, como queráis. Pues como quieras, sí. Bueno, pues ¿hay alguien que lo haya leído de los que estáis aquí? ¿Tú sí? Bueno, podéis preguntar o preguntarnos lo que queráis, aunque no lo hayáis leído, más o menos os hemos dicho, pues eso, son relatos de violencia vicaria, económica, institucional, violencia de género, pues todo tipo de violencias. Venga, y reflexiones que queráis compartir, sí, también. Ay, sí. Mi hermana y mi madre, mi hermana fue asesinada por violencia de género. Y la sensación que hemos tenido siempre, y que siempre hemos dicho a la gente cuando vamos a un juicio, a ver la lotería de juez que nos toca. Porque yo siempre digo que cada juez es de su padre y de su madre, cada uno tiene su ideología, puede ser un súper machista, puede ser una súper feminista, y nos han tocado la mayor parte de las veces jueces que no nos han favorecido y que hemos dicho qué mala suerte hemos tenido. Que por lo menos ahora veo con vosotras que la cosa va cambiando, que podemos a lo mejor sentirnos un poco más respaldadas, pero que es verdad que tenemos dentro de poco otro juicio pendiente y de momento pinta bastante mal, y era una jueza. Bueno, si queréis que os diga ella un poco por lo que ha sido, porque sí. El asesino de mi hermana tenía un alejamiento, la cual acaba de finalizar porque la pequeña de los 3 hermanos ya acaba de cumplir 18. Sí. Y pues esta jueza en primera instancia nos dijo que a lo mejor había sido un encuentro fortuito, que le dejáramos en paz. Pero si él ha venido aquí, se ha instalado aquí a vivir, ha buscado otra mujer, ha tenido otro hijo, porque los apellidos se los quité, entonces le ha vuelto a poner los apellidos de él, que vuelve a tener otro hijo. Sí. Y nada más que hace, vivimos en un pueblo al lado de aquí, nada más que hace venir a donde estamos, al Bricodepo, al Freud, me lo encuentro en todos los sitios. Y ya ha habido otra vez que se saltó la orden de alejamiento porque los niños iban a maristas a un colegio, y se instaló a vivir enfrente. Ya le pillamos y sí, hubo un año de cárcel. Pues el tío insiste otra vez en hacer lo que le da gana. Sabía que la niña ha hecho ahora, la semana pasada, los 18, puede que mañana o cuando vuelva esté aparcado en mi puerta. Ya no vuelve. Entonces lo hemos denunciado. Y quiero saber si podríamos volver a pedir orden de alejamiento. ¿Se me concederá? María. Es que nosotras, me vas a disculpar lo que te voy a decir, nosotras tenemos prohibido el asesoramiento jurídico. Yo no puedo asesorarte jurídicamente. Te invito a que vayas al Centro de la Mujer, sí, que seguramente lo hayas hecho, y si no, que tengas un buen abogado para que sigas con ello. Lamento muchísimo lo que te está pasando y te pido que comprendas nuestra situación. No puedo responderte porque no puedo prestarte asesoramiento jurídico. No, porque es una prohibición legal.
Yo tengo una prohibición legal de asesorar jurídicamente. Si yo te digo un consejo y te digo lo que tienes que hacer, estaría incurriendo en una falta mía disciplinaria. Entonces no puedo responderte a esa pregunta, lamentándolo mucho, trasladándote además que lo siento de veras. O sea, en cuanto que has dicho que vuestra hermana había sido asesinada, es que te cuentan esto y vienes a dar una charla, no a contar lo que estás luchando, y te lo cuentan y no puedo decir más que lo siento por lo que te está pasando. Pues vemos un cambio que nos parece positivo, pero es verdad que nos toca ahora, a día de hoy, una jueza que nos dice que dejemos al pobrecito ya en paz. Hombre, yo él está saltando, claro. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que no desista. Claro, eso es lo que claro, ya, es que hace mucho. Es que hace mucho. Tengamos en cuenta, claro, que la ley de violencia es del año 2004, que se ha ido implantando poco a poco, que vamos muy poquito a poquito, y hace 18 años, pues claro, prácticamente es que nadie estaba formado, pues era difícil. Es verdad que encima, sobre esa mala suerte horrible, es la mala suerte esta de pues a lo mejor no cogerlo ahora, pero lo que no me es que ya pasaron muchos años, yo pongo una denuncia que se ha saltado la orden de alejamiento y que me diga la jueza, no se va a estimar porque sería fortuito que estaba por ahí. No, se ha saltado la orden, está aquí. Bueno, tú pon la denuncia que tengas que poner, si te dice que no recurre y ya está, que vea la audiencia y sigue con ello. Hay más instancias además, así que... Y en ese proceso no dejarlo nunca. de que se le llamó la orden de que se fuera porque estaba a 500 metros, lo vio la niña, que iba con un amigo, el amigo le dijo, vete de aquí, porque te estás saltando del alejamiento. Le ha pegado una paliza, casi lo mata, ha roto el móvil que llevaba y estuvo el chico en urgencias y de baja. Y encima me dice que quite el juicio casi de por Yo os animo a no desistir. Claro, hay que seguir adelante, sí, por supuesto, y además que, aquí bueno... tengo cómo dejó el iPhone del niño para que no sacara fotos de él. Esto es un iPhone, así lo dejó con la mano. Y lo cogió para matarlo. Se libró porque el chico le pegó un poco en el brazo. Si no, ahora está otro muerto más. Ya, madre mía. Muchas gracias. Muchas gracias y lo siento muchísimo. Sí, pues aquí lo tenemos en Toledo, ¿no? Y el doctor Jekyll, sí, hija, no, sí. Sí, los hay en todos los pueblos, en todos los lugares, sí. Están en todos los... ¿Querías preguntar? Sí, bueno, después de escucharlas a ellas, además también contó su historia desde hace años y sus luchas con las pensiones también. Sí, ya, claro, esa otra. Una historia muy dura, y al final, bueno, lo de no desistir, pero también es verdad que el desánimo, pues cuando es quien lógico. te tiene que proteger, pues estás viendo que te hace todo lo contrario, pues el desánimo también te afecta, pero bueno. El libro me ha parecido muy bonito, y además, aunque son historias que cada uno es una historia, desde la primera página es como que no puedes dejar de leerlo hasta que lo acabes y te quedas con ganas de más, a pesar de lo duro que es, pero sí que es verdad que hay espacios en los que hay esperanza, y justo lo que dicen ellas, también el libro cuenta cómo se siente una víctima cuando es bien tratada. En la historia de Vicky Coster, por ejemplo, y luego hay otra en la que pues una jueza, pues porque está frustrada por tal, ocurre todo lo contrario, y que siente la víctima cuando... Entonces creo que también reflejáis eso, ¿no? Hay una parte de optimismo, una parte de realidad, pero bueno, y luego sí que hay cosas que son como muy comunes, yo creo, en todas las historias que contáis, que son el silencio, el aislamiento, cambiar, no darte cuenta de lo que está pasando. En la tuya de las pensiones de viudedad, también detrás de eso hay un renunciar a derechos en un momento dado, porque lo único que quieres es escapar, no quieres saber nada más. Entonces, bueno, yo creo que el libro lo tendría que ver todo el mundo para intentar empatizar un poco con las víctimas, pero también creo que al final decís que hay muchas mentes que cambiar, y ellas hablan de cosas que están pasando aquí. Yo creo que es verdad que hay cambios profundos que hay que hacer en todos los sitios. Habéis dicho que el machismo está en todos sitios, no se libra ningún espacio, y al final, bueno, relativamente fácil hacer cosas que no cuestan mucho trabajo, como dar discursos, ponerte lazos, ir a manifestaciones, pero luego a la hora de la verdad, luchar de verdad, enfrentarte a estas cuestiones, pues yo creo que es más complicado. Entonces, no sé,
vosotros que también tenéis experiencia, ¿qué pensáis que se puede hacer un poco como sociedad para avanzar en un compromiso más real? Entiendo que este libro también es un instrumento para ello, porque al final desde un punto de vista literario también es muy bonito, entonces te metes muy bien en todas estas historias y yo creo que es un paso importante, pero bueno, no sé, algo habrá que hacer para que todas estas luchas se conviertan en una realidad y que esos espacios que tienen que estar para proteger a las que denuncian no se conviertan en espacios de escarmiento a las que denuncian, porque bueno, lo habéis mencionado en algunos casos, que las que denuncian pues se convierten se las revictimiza, pero además se escarmienta en sus cuerpos para que nadie se atreva a seguir ese ejemplo y muchos retrocesos vienen precisamente de esos espacios. Y por último, creo que también algo que se ve en el libro es vuestra propia carga de trabajo, la parte importante que hay de compromiso al final y de ideología y de creencia, porque eso también sale muchas veces por las prisas, el ir corriendo, los hijos, tal, pero a pesar de ello, bueno, pues la implicación personal que tenéis en este caso, y bueno, por ello felicitaros y daros las gracias también, porque al final todo eso hace que avance la sociedad y solo se consigue con sacrificio personal de verdad, con implicación cierta y no solo pues con postureo y las cosas fáciles que son pues sí, una manifestación y tal, con la importancia que pueden tener, pero si nos quedamos en eso y nos conformamos con eso, al final no vamos a avanzar. Pues muchas gracias de verdad por tu intervención, por tus preguntas. Yo quiero hablar de la última, de verdad, de lo que se desprende de casi todos los relatos, que es el agobio que sufrimos las mujeres y también los hombres jueces, mujeres juezas. La carga de trabajo es elevada y creo que ello está muy presente en uno de los relatos. Si os hacéis con el libro, no lo perdáis de vista, porque ese relato de Casas de Muñecas es ya como nuestra locura, ¿no? Cuando ya pierdes el norte y te crees que puedes ir a salvar mujeres a sus domicilios. En fin, que sí, que es muy importante la prevención de riesgos en nuestra carrera judicial y sí, se hace, pero la carga de trabajo no se contempla y sigue siendo elevadísima y no somos muchos los juzgados. Con el tema de iniciativas en materia de violencia de género, seguro que además de las normales, pues esta formación que es obligada, que deberíamos recibir y desde luego asistir toda la judicatura a los cursos de formación, también la empatía con las personas en un acto de juicio, creo que muchas de mis compañeras lo ponen de relieve, es levantar esa mirada del papel. Es que no tenemos solo papel, es que hay persona detrás del papel y está allí, hay que mirar a la gente y sentir lo que está sintiendo la persona. Eso es verdad que somos un grupo de mujeres y hombres que integramos la asociación, que ahí sí estamos más comprometidas, pero estamos desbordados por el papel y seguramente muchos compañeros y compañeras pues siguen sumergidos detrás del papel y a lo mejor quien solicita justicia no ha conseguido verle la cara, ¿no? Más ideas, María, que tú estás en bueno, todos y todas, todas las autoras del libro, además de ser juezas o fiscalas, creo que todas sin excepción somos activistas, ¿no? Y yo desde aquí os animo a todo el mundo que lo único que podemos hacer para que nada cambie es no hacer nada. Es decir, todas las iniciativas, por pequeñas que sean, aportan. Somos activistas porque, por ejemplo, aparte del tiempo que dedicamos a sensibilización y concienciación, acudiendo a todo tipo de actos, presentaciones, etcétera, que esta semana, por ejemplo, es una semana dura en ese sentido. O sea, yo llevo una semana, como llevarán mis compañeras, de no parar, y voy al juzgado, he ido todos y cada uno de los días al juzgado también. Entonces, sí, está la carga de trabajo, está el activismo personal, pero luego aparte el activismo en mi caso además me da más, creo, que de lo que yo le doy a ello, ¿no? Para cambiar. Yo recuerdo como ejemplo, y podían haberlo hecho, pero son cosas que ayudan a que cambie el mundo. Con lo de las mujeres afganas nos hemos movido mucho desde AMGE y nos hemos involucrado mucho. De hecho ha sido un desgaste grande también, personal,
a todos los niveles, de todas, yo creo. Ha sido un tema difícil desde que se gestó. Yo recuerdo desde que estaba en la playa con el iPad escribiendo cartas a todos los dirigentes de todas partes que pudimos para intentar conseguir traer a esas mujeres, y pusimos dinero de nuestros bolsillos para traer a esas mujeres, que la única diferencia entre ellas y yo es el lugar donde han nacido. Y yo recuerdo un día de Nochebuena. Yo ya os he avanzado que no tengo hijos e hijas y que no estoy casada y tal, pero yo tengo una familia y una conciliación, por supuesto, una pareja y demás. Yo recuerdo el día de Nochebuena de hace, pues no sé deciros si fue en el 2023 o en el 2022, creo que fue en el 2022, es el día que llegó una de las familias afganas, y yo recuerdo que fui a recogerlas al aeropuerto de Barajas con la finalidad de que esa compañera cuando llegara les iba a recibir Cruz Roja, ojo, pero que viera a alguien de Ángel, alguien de las hermanas españolas que estábamos esperándolas para que vean la cara conocida. Yo he ido a recoger al aeropuerto a varias de ellas y siempre recuerdo la cara de esperanza, la sonrisa, incluso en alguno de los casos que uno de ellos, de todos estos, no me acuerdo si este fue el de Nochebuena o no, alguien nos sacó una foto de alguien que vendría de Cruz Roja, de Ángel, de la cara de cariño, de amor. Creo que todo esto te vale la pena, porque cuando llega, yo me acuerdo que era es difícil porque ya no todas hablan inglés, y además hablan farsi, pero hay unas aplicaciones chulísimas, yo lo recomiendo si tenéis que ayudar a alguien. Yo me acuerdo de decir, estáis a salvo, porque vosotros imaginaros, venían con su familia, con sus hijas pequeñas, alguna ha venido embarazada, cuando llegan aquí es que las querían matar. Entonces, cuando llegan aquí, es decir, que habéis llegado. Y además, cuando han salido a verme, ya no es el primer trámite de pedir refugio y asilo. Yo las veo cuando salen, ya. Entonces, todo eso, si yo me quedara en mi casa, que me vendría bien descansar, ojo, que luego eso es otro tema a tener en cuenta también, pero si no hacemos nada, no ayudaremos. Entonces, hay 1000 organizaciones donde hacen falta 1000 manos. Yo recomiendo a todas y a todos que manos hacen falta muchas y en muchas partes. Entonces la única forma de cambiar las cosas es poner de lo que cada uno pueda poner. No hablo de dinero, que si se puede ayudar con dinero, genial, pero que no hace falta dinero, manos, tiempo, ropa. Cuando me acuerdo para coger el coche, necesito ropa de niño de tal talla. Claro, esta gente viene sin ropa también. Necesito ropa de niño de tal talla, tal talla, tal talla, tal talla. Coges el coche un domingo y te vas a recoger por todas partes. Luego te vas a los tal, donde están los refugiados, a repartir, porque si no les viene bien a las afganas, seguro que hay alguien a quien sí. Entonces, la única forma de cambiarlo es hacer estas cosas. Y os animo a todos, a todas, a que dediquéis un tiempo de vuestra vida a ayudar. Y os aseguro que además os llevaréis. O sea, no solamente es lo que dais, lo que te llevas.